¿Qué tal, amigos televidentes? Iniciamos la semana hoy, lunes 2 de marzo de 2020. Sean todos bienvenidos a este su noticiero FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Y bueno, hoy iniciando esta semana con la grata presencia nuevamente de nuestra compañera Adaluz Sanjur. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Augusto. Bienvenida. Buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias de regreso con todos ustedes para compartir las noticias. Gracias por sintonizarnos a través de la pantalla de FTV, de la frecuencia de Radio Hogar y nuestras plataformas digitales. Vamos con los titulares. Miles de estudiantes llegaron desde esta mañana a sus centros educativos para dar inicio al año lectivo 2020. El presidente Laurentino Cortizo se refirió a la escogencia del nuevo ministro de Gobierno. Aseguró que saldrá de las filas del PRD. Al son del tamborito, cientos de colonenses participaron del primer desfile de la Pollera Congo, en el marco de los 168 años de fundación de la ciudad. Galenos del Hospital San Miguel Arcángel inician paro de labores por falta de pagos. El coronavirus sigue en aumento. A lo largo de los 5 continentes ya ha dejado al menos unas 3.000 víctimas fatales. Las autoridades están alertas. Los detalles de esta y otras noticias, conózcalos de inmediato. Iniciamos las informaciones con muchos retos por cumplir. Así definió el presidente Laurentino Cortizo el nuevo inicio del año escolar 2020. Con mucha expectativa por parte de la ciudadanía panameña, arrancó el año escolar 2020. Sin embargo, distintos centros educativos del país no pudieron iniciar las clases debido a ciertas irregularidades, por lo que la ministra de Educación reconoció que existen muchos retos por cumplir en materia educativa. Con expectativa positiva, con mucho ánimo, mucha fe, mucha esperanza de que todos aquellos proyectos y todas aquellas iniciativas vinculadas también a política pública podamos realizarla entre todos los panameños. La educación es un asunto de todos los panameños y del Estado panameño. Nosotros, con el proyecto que queremos de transferir fondos a las juntas comunales y con toda la fiscalización y responsablemente lo que se requiere, nosotros debemos ya el otro año tener otra perspectiva ante el inicio de clase, porque nosotros debemos dar un mantenimiento preventivo, frecuente, incluso dejar las escuelas listas solamente para temas de ornato y temas de limpieza antes del año lectivo. En medio de los actos protocolares del Centro Educativo Manuel José Hurtado del Chorrillo, el presidente de la República envió un mensaje ante el país y mencionó que reconoce las dificultades que atraviesa el sector educativo. Sin embargo, enfatizó en que confía en la labor de todo su gabinete, sobre todo el de la titular de Educación. Un tremendo desafío, porque la educación de calidad en valores y para la vida, para el trabajo, es el nivelador más importante de una sociedad. Muchos de ustedes, en el caso particular mío, somos ejemplo de eso. Fue el gran esfuerzo de papá, mamá, tía, abuela, de educadores comprometidos, docentes muy comprometidos, de una familia orientadora que nos ha permitido poder escalar en la sociedad. Entonces, el inicio de clases es algo fabuloso. La ministra de Educación también se refirió a los colegios que no podrán iniciar clases, como lo es la Escuela República de Venezuela, el Instituto América y algunas escuelas en el interior del país, y mencionó que su equipo de trabajo realizará las debidas giras en estos planteles para detectar sus necesidades. Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Centro, pero en medio de ese desafío, como muy bien lo has dicho, nosotros hemos llegado a consensos con la comunidad educativa. Precisamente el día de ayer se realizó una pequeña asamblea con la comunidad educativa del Instituto América y sobre todo por temas de seguridad se tomó la decisión de iniciar el próximo 9 de marzo. Estamos ahora mismo evaluando la situación del primer ciclo Tocumen. Ayer estuvo un equipo grande de Meduca en horas de la tarde y a las 8:30 de la mañana va a haber una asamblea de docentes. La peculiaridad del primer ciclo Tocumen es que ellos desde hace más de 2 o 3 años dan clase en 2 espacios físicos y ellos requieren tener la integralidad de la escuela y estamos buscando 2 opciones más ahí cerca. Sin embargo, es un tema meramente de la empresa constructora. El presidente Laurentino Cortizo también sostuvo que la educación es la estrella del camino, además de conocer las bases para lograr mejorar el sistema educativo en Panamá. Milady Madrid, FTV Diario.
Y los representantes de los padres de familia en desacuerdo con llamado a marcha hecho por parte de los docentes. Una marcha para el próximo miércoles 11 de marzo es lo que anunciaron los docentes miembros de la Asociación de Profesores de Panamá. La razón, exigir mejores condiciones laborales dentro del sistema educativo panameño. Si nosotros hemos estado en contacto con todos los dirigentes gremiales, ellos están hablando de que uno de los temas es que quieren que yo les dé por escrito la fecha del aumento, pues que el presidente se comprometió y que en buena hora por eso. Sin embargo, muy responsablemente tengo que esperar las coordinaciones con el MEF. Lo que sí tienen seguro todos los docentes es que en abril reciben el retroactivo de marzo y tienen en presupuesto los 10 meses correspondiente al aumento de este año y este mes, en el mes de marzo, el pago del sobresueldo por un monto de 8 millones de dólares. Yo no diría que estén desenfocadas, porque no hay manera de hacer cambio sin el apoyo de los docentes. Yo le tengo un gran aprecio a los docentes, no solamente porque vengo de una maestra, sino por lo que significó para esa maestra. Yo se lo expliqué allí. Ella quedó marcada de una buena maestra. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, indicó durante ese lunes, primer día de clases del periodo escolar 2020, que la medida anunciada por los docentes es innecesaria. Le voy a decir algo con toda sinceridad. Yo le he dicho, mi madre fue maestra. Aquí las marchas que deben hacerse, las marchas por mejorar la educación. Esas son las marchas importantes. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros estudiantes a que piensen? Que se dejen de estar memorizando, a que trabajen en equipo, a que resuelvan problemas. Esa es la marcha. Los padres de familia destacan que no se puede perjudicar a los estudiantes con marchas o huelgas, ya que el año escolar está apenas iniciando. Esta es una situación, nosotros podemos entender a ellos que había un compromiso del gobierno con su retroactivo y todo lo demás, pero no es la marcha, no es el paro, no dejar de dar clases que perjudica a la niñez como la que tenemos en esta escuela. Eso no puede ser, hay que entrar a conversar y que haya que negociar, que acordar, sí, pero deben estar hablando de paro, que eso hace daño a la juventud, a la niñez panameña en la educación. ¿No se justifica entonces? Claro que no, porque es lo que ha dicho el presidente y la ministra, que están de acuerdo en conversar y resolver esa situación. Si la vamos a resolver, ¿por qué tenemos que hacer paro? ¿Por qué tenemos que perjudicar a la niñez panameña? La marcha nacional anunciada para el 11 de marzo por parte de los docentes partirá de la Escuela República de Venezuela, ubicada en Caledonia, desde las 2 de la tarde, y han mencionado que el no inicio de clases durante ese lunes 2 de marzo afectó a más de 16.000 estudiantes a nivel nacional. Ramsés Betancourt, FTV Diario. El IPE recibió a 16.067 estudiantes con discapacidad que serán atendidos por 1.015 docentes de educación especial en los centros educativos inclusivos y las sedes del IPE en todo el país, donde recibirán servicios, recursos y apoyos educativos de calidad. Y este 2 de marzo el presidente Laurentino Cortizo habló de diversos temas de importancia para el país. A continuación, un resumen de lo mencionado. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se refirió a distintos temas de interés nacional, entre ellos la escogencia del nuevo ministro de Gobierno, y dijo que se está evaluando el perfil para este cargo y que probablemente podría salir de las filas del PRD. Mire, el que nombra, mientras yo sea presidente, es el presidente de la República. Aquí las cuotas es para hacer buen trabajo. Yo voy a estar en esta semana designando el nuevo ministro o ministra y va a ser PRD. Sí, va a ser PRD. ¿Perdón? Hemos estado evaluando. Quisiera tener a alguien, un perfil de abogado con experiencia en las áreas. Pero para nosotros, digo, la alianza con el Molirena es importante. Pero no puede ser, escuche. No puede estar condicionada la alianza a que me digan, hey, ese es mi espacio. Ese es el espacio del presidente, que es el que nombra. El jefe del Ejecutivo también enfatizó en la seguridad de la ciudadanía panameña y mencionó que los pasados meses, enero y febrero, han sido productivos en cuanto a la desinstalación de organizaciones criminales e incautación de drogas. Yo creo que más de 70 allanamientos. Al principio eran muy difíciles los allanamientos. Y por otro lado también el tema, por ejemplo, de captura de drogas.
El tema de captura de drogas, no solamente el 2019 fue un récord histórico en captura de drogas. Enero rompe el récord de enero pasado. Y este febrero difícilmente vamos a tener, o sea, este febrero ha sido enorme en el tema de captura de droga. Yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, el sumergible con 5 toneladas de droga. La ley de contrataciones públicas también fue tema de interés para el mandatario y expresó que esta iniciativa es de gran importancia para el país. Ley de contrataciones públicas. Sí, nosotros estamos esperando que esta semana se le dé el segundo debate. Ya tuvo primer debate. Y es una ley bien beneficiosa para Panamá, para las empresas, pero para la gente. Entre los cambios que hay, 1, no más reclamos indefinidos. El tema de reclamos indefinidos se acabó. 2 reclamos. El segundo, confianza. 10% del valor del contrato. La polémica entre las plataformas digitales y taxis fue tema para el presidente Laurentino Cortizo y mencionó que se debe respetar el fallo de la Corte. Milady Madrid, FTV Diario. Y bien, amigos televidentes, ya estamos preparados con el profesor Edwin Cabrera y el primer análisis de la noche. Adelante. Buenas noches, amigos televidentes. Y bueno, un año más, un año lectivo más que inicia, con muchas expectativas para estudiantes, para padres de familia, evidentemente para algunos docentes, y naturalmente la gran expectativa es para el país. Un país que en el presupuesto general del Estado tiene asignado 1.700 y tantos millones de dólares para el Ministerio de Educación, que incluye salarios, que incluye infraestructura, temas administrativos, etc. 1.700 millones de dólares, más de 1.700 millones de dólares para este año 2020. Entonces, la reflexión que nos tenemos que hacer en un día como hoy, cuando el país, por un lado, inicia un nuevo año escolar y por el otro, está claro, está consciente buena parte del país que hay grandes retos que acometer y que solo se podrán acometer en tanto y en cuanto la educación mejore, sobre todo la educación pública, es que tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuándo iniciamos el debate de fondo? No de fondos, sino el debate de fondo de la educación en nuestro país. Un país que hace una semana el presidente de la República anunció que le estaría pagando de forma retroactiva a enero el aumento que para este año está considerado en virtud de la decisión que se tomó en la administración Martinelli. Tanto en la administración Martinelli como en la administración Varela, ese aumento se hizo, ese aumento de $900 en 3 partidas de 300, se hizo en el mes de julio. Bueno, este año se va a hacer retroactivo a enero. Y todavía están algunos amenazando con paros y marchas porque quieren ya el documento firmado y el cheque en la mano. Bueno, el tema es que ya el salario de los educadores no es tema en discusión. Con los ajustes que se le han hecho en las 3 administraciones, ya no hay nada que discutir. ¿Que pueden seguir ganando más? Por supuesto que sí pueden seguir ganando más. Por mí que ganen todo lo que puedan y quieran. Pero que le retribuyan al Estado panameño con una buena calidad de educación. Ese es uno de los grandes retos que tenemos a partir del día de hoy. Porque la discusión de la educación de este país no puede quedar en manos única y exclusivamente de los educadores, como tampoco exclusivamente en manos del gobierno, ni en manos de los padres de familia. Es una preocupación que tenemos todos, porque si no la ola nos va a rebasar como un tsunami. Entonces, el problema no es que nos gastemos 1.700 millones de dólares, el problema no es que le paguemos retroactivamente a los educadores el aumento que corresponde en julio de este año. El problema es que, 1,
la comunidad educativa entienda la importancia de que se integre, que el padre de familia es un factor que juega desde su casa para con el desarrollo de la educación. El compromiso de los educadores en todos los niveles para lograr cada año mejorar el nivel. No puede ser que en lugar de que cada año la brecha entre el estudiante de la escuela pública y el de la escuela particular aumente, en lugar de que vaya disminuyendo y que no solamente la empate, sino que la sobrepase. No puede ser que estemos en esta condición. Tenemos que estar en esta o en esta otra, pero no en esta. Son los grandes retos, son los grandes debates que tenemos que dar para poder decir que el país está preparado para seguir avanzando, para poder decir que en este país sí hay un trabajo efectivo, eficiente y eficaz para sacar a la gente de la pobreza a través de la educación. Es que hay que modernizar el sistema, hay que actualizarlo. El sistema actual con el que empezamos año lectivo hoy data de la primera mitad del siglo XX y ya nos estamos a las puertas de la tercera década del siglo XXI. No puede ser. Pero tenemos que asumir esta discusión con la seriedad, con el compromiso y con la profundidad del caso. Si no, repito, el tsunami nos va a pasar por encima, créanme. Continuamos con más información en el segundo bloque. Hay que hablar un poquito de coronavirus, eso será en el segundo bloque. Aquí seguiremos informando todo lo que acontece con este nuevo año escolar. Muchísimas gracias, profesor. Más adelante volvemos con usted. Vamos con información eclesial. Y miles de devotos se dieron cita como cada año al distrito de Atalaya, rindiendo honor y agradecimiento a Jesús Nazareno. Peregrinos de todos los rincones del país abarrotaron especialmente este fin de semana durante la fiesta solemne, culminando la novena. La Santa Misa fue presidida por el obispo de la diócesis de Chitré, Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, quien hizo un llamado durante su homilía a respetar la vida desde su concepción. Luego de la Santa Misa se dio la tradicional procesión con los peregrinos que agradecen a Jesús Nazareno los favores recibidos. Son muchos los intereses que a veces quieren apagar este sentido de la vida. Hay personas que luchan y que hacen tantas cosas, porque la vida no es lo más importante, sino los recursos, las riquezas, todo aquello que se puede conseguir a través de prácticas que atentan contra la vida humana, que atentan contra la dignidad humana. No les interesa quién sufre, no les interesa si al final una práctica abortiva, como en muchos casos se ha dado, puede impedir que una mujer pueda seguir teniendo hijos, que alteran su salud, que alteran sus organismos, que van alterando sus emociones. Quizá una mujer, por distintas circunstancias, aborta 1, 2, 3 veces, pero al final de la vida siempre hay algo que nos hace caer en la cuenta y que cuesta mucho superar y sanar el dolor de haber sido una madre que mató a su hijo, que le quitó la vida a un ser que era parte de su propia vida. Por eso, lo fundamental de este camino, de este recorrido cuaresmal, que es como el inicio de lo que tiene que ser nuestro camino por este mundo, por esta vida, siempre es tener en claro lo que más vale entre nosotros. Todos los bienes que Dios nos ha dado y que alcanzan a todos son bendiciones de Dios, pero por encima de todos los bienes, de lo material, de las riquezas, de los privilegios, por encima de todo, siempre tenemos que tener la conciencia que está la vida de cada persona. Por otro lado, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco anunció que por su estado de salud no participará como estaba planeado de la Semana de Ejercicios Espirituales con los sacerdotes de la diócesis de Roma. A pesar del frío viento que soplaba en Roma y de su fuerte resfriado, el Papa mantuvo su cita habitual con peregrinos para el Ángelus del domingo.
Pidió oraciones por los ejercicios espirituales de sus colaboradores que estarán hasta el viernes rezando y meditando en una casa de religiosos en el sur de Roma. El Papa solía acompañarles. Por desgracia, el resfriado me impide participar este año. Seguiré las meditaciones desde aquí. Me uno espiritualmente a la curia y a quienes dedican esta semana a la oración, haciendo los ejercicios espirituales desde mi casa. En su catequesis, el Papa reflexionó sobre los 40 días y noches que Jesús pasó rezando y ayunando en el desierto, donde fue tentado por el diablo. El Papa dijo que la respuesta firme de Jesús y su adhesión a Dios es un modelo para los cristianos sobre cómo afrontar la tentación. El Papa pidió a los cristianos que no se dejen engañar, que no se fíen de los caminos alternativos que propone el diablo y que cuanto más se aleja uno de Dios, más indefenso se siente frente a los problemas existenciales de la vida. El Papa también dijo que le preocupa la situación de las personas que sufren los estragos de la guerra en diferentes partes del mundo. Probablemente el Papa se refería a las tensiones en las fronteras de Grecia y Turquía por el aumento del número de refugiados sirios. Grecia ha suspendido durante un mes la solicitud de asilo. Por eso Francisco pidió a los cristianos que sigan rezando por los afectados. Tras la noticia de la presencia de coronavirus en Italia, los peregrinos que llegan al Vaticano toman las precauciones que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud. Pese a los casos de infección por coronavirus que se han registrado en el norte de Italia, los peregrinos no han dejado de venir al Vaticano, aunque lo han hecho tomando algunas precauciones, como utilizar mascarillas y gel desinfectante. No hay motivos para que cunda el pánico. Por ejemplo, esta pareja de estadounidenses que asistió a la audiencia general cuenta que el Papa actuó con total normalidad. El Papa estaba dando la mano a la gente y no se le veía demasiado preocupado. No me pareció que llevase guantes. No llevaba guantes ni otro tipo de protección. Me hubiera gustado que la llevara, pero creo que no quería salirse de la normalidad. Supongo que actuó así para que la gente no se preocupara. Esta otra peregrina, Gabriela, explica que ningún coronavirus iba a impedir que ella y su nieta viajaran al Vaticano como tenían previsto. Tomamos un avión para llegar y creo que fue apropiado que controlaran la fiebre a cada pasajero. Es una buena precaución. Creo que si alguien tiene fiebre no debería viajar. Este grupo de peruanos también está viajando por Europa. En su recorrido de 15 días han estado en Alemania, Francia, Austria y Holanda. Aseguran que no han cancelado ninguna etapa y que terminarán su viaje cuando tenían previsto el 3 de marzo. Nos hemos encontrado con esta epidemia del coronavirus. Por eso es que ahora estamos tomando nuestras precauciones y hemos traído nuestra mascarilla. Nosotros estamos muy preocupados por nuestro vuelo de vuelta. No queremos quedarnos atrapados aquí. Lo primero que le dije a ella fue que revisase nuestros vuelos. Las precauciones son buenas, pero el pánico es injustificado. Basta recordar que la tasa de mortalidad del coronavirus no llega al 2% de pacientes y que el virus no afecta a toda la población, sino sobre todo a personas con problemas previos de salud. Muy buenas noches, amables amigos fetevidentes. Bueno, en este enfoque pastoral quisiera comentar que realmente es preocupante lo que está pasando en el mundo, ¿no? Frente a las imposiciones ideológicas. Hay un feminismo radical, como también una ideología radical que lucha por los derechos de un movimiento LGBTQ, etc. En México se ha organizado un día de paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo. Vamos a ver cómo se va a desarrollar este paro. Porque ahora ha surgido otro grupo que se proclama Provida, un día para todas, con un movimiento que está agrupando centenares de agrupaciones frente a ese paro del 9 de marzo. El paro del 9 de marzo es una convocatoria que hacen las feministas radicales en México
para no trabajar, no laborar, y donde su manifiesto aparece como primer punto el derecho del aborto, el derecho al matrimonio homosexual o igualitario y derecho del LGBTQ, etc. Pero ahora ha surgido la otra ala en defensa de la dignidad de la mujer y del matrimonio y de la vida desde el primer instante de la concepción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo me pregunto. Digo, tanto tienen derecho los unos como los otros, pero son signos de los tiempos. En un país donde hay tanta violencia, tanto problema de narcotráfico y ahora brotes de coronavirus, dos posiciones radicalmente opuestas. Son signos de los tiempos, queridos amigos. Bueno, frente a todo esto, obviamente, nosotros como creyentes siempre tenemos que estar de parte de la verdad. La verdad es una, no pueden haber varias verdades, de lo contrario no serían verdades. La verdad es una. Y la verdad para nosotros los creyentes está en la Sagrada Escritura, está en el magisterio de la Iglesia. Otros no pensarán así y uno respeta la idea de los demás. Pero para nosotros los creyentes la verdad es una. Y esa verdad se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Realmente la economía de México está afectada por tantos brotes de violencia y ahora con un paro nacional por algo que no sabemos a dónde va y frente a un grupo que ya le está haciendo la contra a esa manifestación. Por otro lado, sabemos que, pasando de tema, hay regiones en África, 12 países que está siendo devastado la agricultura por una plaga de langostas como nunca antes se había dado. En los últimos decenios ya lo han dicho las cadenas internacionales. Lo que va a traer, si los organismos internacionales no se mueven, una hambruna sin precedentes en estos países del África Oriental. Bueno, hay que orar, queridos amigos, por esto. Y si nos toca, ¿por qué no ayudar también a estos hermanos nuestros que ahora, pues, estas langostas han acabado con sus cultivos? Esto es triste. Y para mí, esto, si no se enfrenta en este momento, va a ser peor de la crisis del coronavirus. Pero de esto no se habla poco, porque son países pobres, porque no toca la economía de Europa ni la economía de China, que en parte dependemos muchos países por tantos productos que se hacen en China. Bueno, son signos de los tiempos y frente a esto, en este tiempo de Cuaresma, hombre, como creyentes, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. El remedio para todo esto comienza con nosotros mismos, buscando más a Dios, orando y haciendo penitencia en este tiempo de gracia. Y seguimos con más. Adelante. Muchas gracias, Padre Francisco, por este enfoque pastoral. Siendo las 8:28 minutos de la noche, amigos televidentes, es el momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Así es, Augusto, no le cambie, ya volvemos con más información aquí en FTV Diario. No le cambie. Estamos de regreso con FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado, y vamos a conocer lo que hace noticia en el mundo. Y la epidemia del coronavirus ya se encuentra en los 5 continentes, arrojando alrededor de 3.000 víctimas. En su expansión por el mundo, ha causado un desnivel considerable en la economía mundial. Más de 3.000 personas han muerto en todo el mundo por el nuevo coronavirus. La epidemia se debilita en China, donde hay drásticas medidas de cuarentena que afectan a más de 50 millones de personas. Wuhan, epicentro de la enfermedad que surgió a finales de 2019, luce desierta, en medio del confinamiento de sus habitantes desde el 23 de enero. En el resto del mundo, el virus sigue propagándose y hace temer una crisis económica mundial.
La OCDE rebajó el lunes su previsión de crecimiento mundial en 2020 y advirtió de cifras peores si la epidemia se agrava. En las últimas 24 horas hubo casi 9 veces más casos reportados fuera de China que dentro de China. Las epidemias en Corea del Sur, Italia, Irán y Japón son nuestras mayores preocupaciones. Italy, Iran and Japan are our greatest concern. La Organización Mundial de la Salud recordó que los síntomas son benignos para la mayoría de los enfermos. Otros más importantes, como neumonías, ocurren en el 14% de las personas afectadas. Según la Agencia de Naciones Unidas, la tasa de mortalidad parece ser de entre el 2 y el 5%. Por otro lado, el gobierno de Turquía confirmó esta mañana el lanzamiento de una nueva ofensiva en contra del régimen establecido de Bashar al-Assad. Una ofensiva militar turca de envergadura en Siria. Tras semanas de escalada en la región de Idlib, en el noroeste del país, Ankara anunció que llevaría a cabo la Operación Escudo de Primavera contra el régimen de Damasco, que en los últimos días registró importantes bajas por bombardeos turcos. Los combates se intensificaron y 2 aviones del régimen y un dron turco fueron derribados el domingo, según informaron Ankara y la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La operación empezó el jueves después de que 33 militares turcos fueran abatidos en bombardeos aéreos atribuidos al régimen, las pérdidas más importantes que ha registrado Ankara desde que empezó a intervenir en Siria en 2016. Paralelamente, el gobierno turco mantuvo su presión contra Europa, dejando pasar a miles de refugiados hasta Grecia, ante el temor de una nueva ola migratoria. Ante la afluencia de refugiados hacia las fronteras de Grecia y Bulgaria, la Unión Europea convocó a una reunión de urgencia de ministros de Asuntos Exteriores. Y los guyaneses salieron a votar desde temprano para elegir quién los gobernará y dirigirá un auge petrolero llamado a transformar el país, uno de los más pobres de Sudamérica. Guyana celebra elecciones presidenciales. El lunes, los colegios electorales abrieron sus puertas bajo supervisión de observadores de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y la Comunidad del Caribe. Los resultados se esperan reñidos entre la gobernante Asociación para la Unidad Nacional y la Alianza para el Cambio, liderada por el presidente David Granger, quien al acudir a votar llamó a la población a participar en los comicios a pesar de sus frustraciones políticas. Irfan Ali es otro candidato fuerte por el opositor Partido Popular Progresista. Estamos muy confiados en que los resultados nos favorecerán y que podremos mover juntos al país para cada guyanés y construir una Guyana más fuerte. El triunfador dirigirá Guyana por los próximos 5 años en medio de un floreciente auge petrolero después que la estadounidense ExxonMobil empezara en diciembre la explotación de un enorme yacimiento frente a las costas del país, uno de los más pobres de Sudamérica. He esperado este día, porque el gobierno de Granger está castigando a la gente. Con el gobierno anterior solía recibir un subsidio para mi agua y electricidad. Cuando llegaron al gobierno cortaron todo. Ahora estoy votando mejor. Los 65 miembros de la Asamblea Nacional se eligen mediante representación proporcional con listas cerradas. Los guyaneses votan por tanto a partidos y no a candidatos individuales. Los resultados finales no se conocerán antes del viernes. De proporciones bíblicas ha calificado el organismo de las Naciones Unidas la plaga de langostas del desierto que afecta zonas de la península arábiga y el Cuerno de África, especialmente Etiopía, Kenia y Somalia. Las nubes de langostas se desplazan a una velocidad de vértigo de hasta 150 kilómetros en un solo día, convirtiéndolo en un problema de ámbito regional que afecta a los cultivos y pastos, sobre todo de las personas de menos recursos. El secretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU aseguró que habría entre 100.000 y 200.000 millones de langostas en ese solo enjambre y que estarían devorando suficientes alimentos para alimentar a 84 millones de personas en un solo día. Con las lluvias adicionales que se esperan por la temporada, la magnitud de brote podría crecer hasta 500 veces en junio. Según las Naciones Unidas, esta es la peor plaga de langostas del desierto que Kenia haya experimentado
experimentado en 70 años y la peor que ha experimentado Somalia y Etiopía en 25 años. Y en Europa, Luxemburgo, en busca de reducir el uso de automóviles, se consolidó como el primer país en ofrecer transporte totalmente gratis a toda la ciudadanía. Transporte público y desde ahora gratuito. Luxemburgo se convirtió el fin de semana en el primer país del mundo en implementar un sistema de movilidad sin costo y prevé convertir a su red de autobuses en la más densa de Europa. Utilizo la gratuidad como un disparador para provocar una discusión sobre la movilidad en el siglo XXI. En todo el mundo debemos hacer la misma observación. La movilidad como está organizada hoy es un fracaso. Hay atascos de tráfico en todas partes, el espacio urbano ya no funciona, a nivel rural la gente está cansada, por lo que realmente tenemos que cambiar el sistema. Un 40% de los hogares de Luxemburgo usa el transporte público, y esta decisión será, según el gobierno, un importante ahorro anual para los hogares. La medida también está destinada a reducir los atascos, máxime cuando el automóvil es el medio de transporte más utilizado en el país. La mitad de los trabajadores del pequeño reino vive en las vecinas Francia, Bélgica y Alemania, y unos 200.000 trabajadores fronterizos, así como la población residente, en su mayoría manejan para ir al trabajo. Solo utilizaré el automóvil fuera de Luxemburgo para ir a destinos como Bruselas o París. De lo contrario, usaré el transporte público. En este pequeño país, los ingresos generados por la venta de los boletos y de los abonos se elevan a unos 45 millones de dólares anuales, un 8% del costo anual del transporte público, que se financiará ahora por impuestos. Solo el tren de Luxemburgo seguirá siendo un servicio de pago. Bien, y volvemos al plano local. El Ministerio de Salud crea una comisión asesora integrada por expertos en la medicina para combatir cualquier caso de coronavirus en el país. Con objetivo de contrarrestar cualquier caso de coronavirus en el país, el Ministerio de Salud instaló el Comité Asesor integrado por expertos en la medicina panameña, que tiene como función evaluar las acciones en provisión de los servicios de la salud. En principio tendría que decirle que la están integrando en este momento 10 connotados científicos y también hemos incluido en el equipo un experto en temas de logística para la adquisición de productos e insumos, ¿no? Y claro que sí, siempre con la cooperación internacional que la Organización Panamericana de la Salud nos ha venido brindando. De hecho, tuvimos una visita recientemente del subdirector de la OPS a nivel de América Latina y hemos tenido una buena evaluación en este momento para Panamá en las estrategias que venimos desarrollando. Nosotros esperamos el mejor asesoramiento, estamos dispuestos a no solamente a recibir ideas, sino a implementarla. El doctor Xavier Sáenz Llorens, infectólogo y miembro del Comité de Asesoría sobre Coronavirus, dio recomendaciones sobre el uso de mascarillas y medidas de prevención del coronavirus. Hay mascarillas ya profesionales que se usan en los hospitales e incluso lo usan a veces la familia que está en cuidado íntimo de un enfermo para tratar de no infectarse. Son unas mascarillas profesionales que no permiten el paso de partículas virales pequeñas, ¿no? Pero las mascarillas convencionales, esas quirúrgicas que hay por ahí y que todo el mundo las ve en las redes, esas son mascarillas que no son eficaces para prevenir la entrada de los virus. Entonces básicamente es para que la persona que estornuda y que tose no riegue la enfermedad a otro. El director del Instituto Conmemorativo Gorgas aclaró que se le ha realizado la prueba a 30 personas para detectar si tienen o no coronavirus y 850 personas bajo observación. Una persona que está en su casa, que no tiene síntomas, solo lo que se hace es que se le observa, se le llama, se le pregunta cómo está. Si desarrolla síntomas, se lleva al San Miguel y se le toma la muestra. Sale negativo, vuelve a su casa y se trata como un catarro común y corriente. Sale positivo, dependiendo cómo está, si el cuadro es leve, incluso podría volver a su casa,
pero ya sabríamos que incluso el resto de la familia se volvió contacto. La titular de Salud mencionó que el Instituto Conmemorativo Gorgas está capacitado para detectar el nuevo coronavirus. Además, anunció que en las próximas 72 horas el MINSA podrá hacer pruebas en Chiriquí y en otras provincias para detectar el virus. Milady Madrid, FTV Diario. Y un grupo de médicos del Hospital San Miguel Arcángel iniciaron este lunes una huelga de labores debido a la falta de pagos. Debido a la falta de pagos, un grupo de médicos del Hospital San Miguel Arcángel iniciaron este lunes una huelga de labores que fue anunciada desde este fin de semana. Ante este escenario, el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, se refirió a ese paro por parte de los galenos. Al final, ¿quiénes usan el San Miguel Arcángel? ¿Quiénes usan el San Miguel Arcángel? Entonces lo primero que tenemos que pensar es eso, o sea, hey, hay un problema, ok, sentémonos, busquemos soluciones, pero no pongamos gente humilde que necesita el hospital en situaciones incómodas. La ministra de Salud, por su parte, indicó que reconoce la situación que existe en el San Miguel Arcángel, pero destacó que esto es debido a situaciones heredadas desde pasadas administraciones. El tema de San Miguel Arcángel es una situación lamentable. Ellos tienen derecho a que se les paguen todos los turnos, las vigencias esperadas que vienen, algunos del 2011, otros del 2017, y nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero este no es el momento para paros y huelgas. El Código Sanitario nos obliga a todos los funcionarios a cumplir con nuestro deber y sería muy poco ético y un poco, hasta me atrevería a llamar irresponsable, llamar a un paro en este momento, sobre todo que la ministra ha dado su palabra para un diálogo y para iniciar un proceso de negociación de manera gradual se le puedan resolver todas este tipo de situaciones. Los médicos del hospital también han decidido realizar la huelga de labores debido a la falta de insumos, medicamentos y personal dentro del nosocomio, pero los manifestantes aclararon que atenderán a los pacientes que lleguen al cuarto de urgencias y a aquellos que están hospitalizados. El Código Sanitario es muy claro en el tema y la Constitución en el tema de garantizar la salud de la población y nadie puede poner en riesgo la salud de la población. También hoy he dado a mi equipo la instrucción de que verifiquemos todas las existencias que ellos tienen en depósito. Nosotros le hemos hecho la entrega de los materiales necesarios para que ellos puedan atender a los pacientes. Si ellos tienen algunos procesos de debilidad en la gestión, le vamos a colaborar. Todo se puede hacer con diálogo, todo se puede hacer con metas, pero lo que no se puede utilizar mecanismos de presión que pongan en riesgo la salud de la población. La huelga de los médicos del Hospital San Miguel Arcángel se da en medio de la vigilancia epidemiológica que lleva a cabo el Ministerio de Salud por el coronavirus, una enfermedad respiratoria que ha cobrado la vida de miles de personas en otros países. En este sentido, es importante mencionar que el San Miguel Arcángel es el nosocomio designado por el MINSA para la atención de pacientes con sintomatologías sospechosas de coronavirus. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Bien, y cambiamos de asunto. Al son del tamborito, cientos de colonenses participaron del primer desfile de la Pollera Congo organizado por la Alcaldía del Distrito de Colón en el marco de los 168 años de fundación de la ciudad. Este desfile se realiza por primera vez en la avenida central en el casco de la ciudad. En el mismo participaron miembros de la sociedad civil, empresas y entidades gubernamentales. Estamos arrancando con el desfile de la Pollera Congo, celebrando los 168 años de la fundación de la ciudad de Colón, donde hay muchos colonenses entusiasmados. Es el primero, pero el comienzo de una gran historia que vamos a empezar. Vamos a institucionalizar el desfile de la Pollera Congo, así como en las tablas hace de las 1000 polleras, en de Colón vamos a hacer de la Pollera Congo. Hoy nuestro primer desfile, lo invitamos, celebremos, hay música, hay historia, hay folclore. Lo bueno de esto, en la parte turística, es que llama la atención, hace que se interesen las personas en conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía, todo lo que tiene que ver con la historia de Colón. Entonces, pues, creo que el objetivo se logra, ya estamos los colonenses aquí, esperamos que para la próxima convocación no solamente seamos los colonenses y los panameños, sino que recibamos visitas internacionales. Felicidades a nuestros hermanos colonenses por esta iniciativa
para rescatar nuestros valores culturales. Siendo las 8:48 minutos, amigos televidentes, vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial. Al regresar tendremos el segundo análisis con el profesor Edwin Cabrera. Así es, Augusto, y también Alejandro Rodríguez nos comparte la información deportiva. No le cambie, ya volvemos con FETV Diario. De regreso, amigos televidentes. Y como decíamos en el bloque anterior, hoy dio inicio el año escolar. Y este año comienza con una situación mundial, no nacional. Me refiero al COVID-19, comúnmente se le dice coronavirus. COVID-19 ha dicho la Organización Mundial de la Salud. De lo que leo, de expertos nacionales y extranjeros, no hay forma de evitar que de alguna manera esto llegue a Panamá y al resto del mundo. Con más énfasis, con menos énfasis, pero va a llegar. Y también de lo que leo y entiendo a los expertos es que esto hay que asumirlo con seguridad, pero con tranquilidad, sin alarmas, sin alarmismo, mejor dicho, con alarma, pero sin alarmismo. Porque, ¿qué es lo que nos dice las autoridades? Y me gusta este mensaje que envió ayer el gobierno de Panamá a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Dice, en este regreso a clases, recuérdale a tu hijo o hija, 1, si tose o estornuda, que cubra su nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo. 2, si siente algún malestar, que avise inmediatamente a un adulto. Y 3, que lave sus manos varias veces al día con agua y jabón o use gel alcoholado. Este gráfico, como lo pueden observar allí, lleva la firma del Gobierno de la República de Panamá, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Caja de Seguro Social. Los expertos nos están diciendo que si mantenemos las normas de higiene con un poco más de rigor que lo normal, es decir, lavarse las manos permanentemente con agua y jabón, no con agua, sino con agua y jabón, o usar gel alcoholado, evitar el estrechón de mano y los besos en los saludos, y además evitar llevarse la mano a la cara, que esa es la forma más rápida también de contagiarse, dicen algunos. Si tenemos más rigor sobre eso, podremos o podrán las autoridades de salud tener un mejor control de la situación. Y ese mejor control es siendo nosotros, los que no somos los expertos, los que no somos miembros del sector salud, adoptando las medidas que ellos nos están indicando. Esto cobra más vigencia a partir de hoy, cuando en todo el país inicia el año escolar y entonces hay aglomeración en los salones de clase, en los recreos, en los buses colegiales, en el metrobús, en el metro. Si lo hay en condiciones normales, a partir de hoy hay un tanto más, porque se incorporan ahora los estudiantes. Entonces, nos corresponde a todos redoblar, reitero, las normas de higiene fundamental que se nos han dicho. Lavarnos las manos con un poco más de rigor, agua y jabón, gel alcoholado, y con un poco más de regularidad para evitar el contagio. Toser poniéndose el hombro y no la mano. Usar pañuelos desechables. Evitar los saludos. Si todos hacemos eso con un nivel de rigor, dicen los expertos que estaremos disminuyendo las probabilidades de que esto impacte con mucha fuerza, sobre todo en aquellos de más de 60 años de edad y aquellos que conllevan una enfermedad que les ayuda, esas enfermedades les baja sus defensas. Entonces, como se dice, manos a la obra,
a redoblar nuestros esfuerzos y a recordarles estas 3 instrucciones que da el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de Salud, la Caja de Seguro Social y el Gobierno Nacional. Continuamos con más información en los minutos finales de nuestro informativo. Bien, gracias, buenas noches. Información deportiva por hoy lunes. Iniciamos de inmediato hablando, por supuesto, del Clásico de la Liga Española, y es que el Real Madrid venció 2-0 al Barcelona este domingo en el Clásico Liguero en el Santiago Bernabéu, recuperando así el liderato del campeonato español que había cedido hace una semana. El joven brasileño Vinicius Junior al 71 abrió el marcador y en el descuento Mariano Díaz, el dominicano, ponía el 2-0, que da 3 puntos de oro a un Real Madrid que llegaba tocado al encuentro tras 2 derrotas consecutivas contra el Levante en Liga y Manchester City en la Champions. Al final el Real Madrid entonces consigue una importante victoria que lo acomoda como puntero de la Liga Española. Vamos a escuchar a los protagonistas, ambos directores técnicos, luego del partido. Yo creo que merecemos nuestra victoria, pero por todo lo que hemos hecho. Yo creo que defensivamente, ofensivamente, es como tú dices, yo creo que la primera parte ha sido igualada. Yo creo que nuestra presión arriba no ha sido perfecta y yo creo que la segunda parte estuvimos mucho mejor en nuestra presión. De todas formas, las condiciones las tiene. Luego lo que se dice fuera esto no se controla y él lo sabe, es muy joven porque a veces las críticas son complicadas, pero bueno, tiene que vivir también con eso, ese es el Real Madrid. Bueno, lo más frustrante es eso, es quizá tener ocasiones y no marcarlas, ¿no? La realidad es que yo creo que la primera parte hemos hecho cosas muy bien, hemos conseguido superar esa presión que luego en la segunda no ha podido ser. La realidad es que hemos perdido muchísima confianza con el balón, hemos entrado en una fase de nervios y esto le ha dado mucha vida al rival. Y ahí ha estado el partido, ¿no? Porque ahí ha habido una fase que hemos sufrido y que ha llegado el gol. Las palabras de Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, y de Quique Setién, técnico del Barcelona, sin duda una victoria importante para el equipo merengue, que él le recupera la confianza luego de una semana bastante complicada tras 2 derrotas consecutivas, como decíamos, en Liga y en Champions. Venimos al plano local, hay que hablar de la Liga Panameña de Fútbol, jornada número 6. Se jugó este fin de semana mientras vemos imágenes de lo que fue el Clásico Nacional entre Tauro y Plaza. Muy buen ambiente en el Rommel Fernández, cerca de 2.300 personas se dieron cita al Coloso de Juan Díaz para un reñido empate entre Tauro y Plaza Amador. Un segundo tiempo muy intenso en el que hubo goles por parte de ambos equipos y al final repartieron unidades. Aprovecho para repasar el resto de la jornada. San Francisco y Sporting empataron 0-0. Universitario venció 3-2 en un partidazo al CAI. Atlético Chiriquí cayó derrotado nuevamente 3-2 ahora ante el Árabe Unido de Colón. Como decía, Tauro empató 2-2 ante Plaza y el Costa del Este empató 1-1 ante Alianza. Hay una nueva baja como director técnico. Se trata el Atlético Chiriquí. En las próximas horas se va a estar nombrando el nuevo reemplazo de Noel Gutiérrez, quien deja de ser el técnico del equipo chiricano. Por malos resultados está en la última posición hasta el momento en la tabla de posiciones. Dejamos el fútbol a un lado, hay que hablar del atleta panameño Alonso Edward, y es que visitó Panamá durante esta semana y de hecho entrenó en el estadio Rommel Fernández. Tras esto dejó un mensaje de aliento a los demás atletas que se preparan para la gran cita panameña del deporte, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022. Bueno, para mí es un sueño hecho realidad conversar con mi entrenador aquí en Panamá, y a mitad de que esperaba que algún día se hicieran unos juegos grandes aquí en Panamá y muy contento que en el 2022 venga los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sé que todos los panameños lo van a disfrutar. Para mí va a ser un gran orgullo salir nuevamente en esta pista y poder ponerme los colores de Panamá y dar un buen papel y traerle todas las medallas posibles. Bueno, significa mucho porque uno compite por toda parte del mundo, pero nunca tiene la posibilidad de competir en su propio país. Voy a tener el gran privilegio de competir nuevamente en mi país y
uno se siente sumamente contento de hacer todo lo posible para hacer un buen papel, y estoy muy contento de los Juegos en Panamá y felicito a todos los que hicieron eso posible. Bien por Alonso Edwards, que habla de que quiere una medalla en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022. Todavía tiene tiempo para continuar su preparación. Sabemos que ha tenido algunas bajas en los próximos años en cuanto a su carrera deportiva. Es lo que tenemos en información deportiva para esta noche. Augusto Adaluz, voy con ustedes y la parte final del noticiero. Muchísimas gracias, Alejandro, por la información deportiva. De esta manera llegamos a la parte final de FTV Diario. Así es, Adaluz, amigos televidentes. Punto final a esta información del día de hoy. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.